Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Muy buenas tardes, ¿qué se dice? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morada Noticias, podcast del lunes 27 de abril de 2020. Yo soy Laura Valle realizando para ustedes, contándoles las noticias más importantes de Medellín y Antioquia. Después de que la Presidencia de la República firmara el decreto 593 que amplía la cuarentena hasta el lunes 11 de mayo, el alcalde Daniel Quintero Calle de Medellín decidió dar vía libre a que se reactiven algunos sectores de la economía, 41 excepciones en total, y en la ciudad los que quieran reactivarse debían inscribirse en una plataforma digital que no funcionaba muy bien. Todas estas novedades de la flexibilización de la cuarentena nos las explicará nuestro reportero Juan Pablo Pineda. Por otro lado, Yurani Alzate nos trae noticias de los territorios. ¿Qué está pasando con los vendedores ambulantes y otros comerciantes informales en Medellín? ¿Cuáles son sus peticiones al gobierno local? Porque por supuesto están en una situación muy precaria gracias a la cuarentena. Y también qué pasó el viernes en un ataque al Metrocable de la Aurora, la línea J del metro de Medellín, que fue atacado a piedras durante una protesta que ocurrió el viernes, y la policía reportó personas capturadas por este hecho. Asimismo, toda la emergencia que este fin de semana se dio en el suroeste antioqueño, específicamente en el municipio de Jardín, con una creciente en el río San Juan. Hoy es lunes de concurso en Morada Noticias. Como los oyentes saben, hemos estado haciendo un análisis juicioso del gabinete municipal, de todos esos secretarios, subsecretarios, directores de entes descentralizados, en fin, el equipo que Daniel Quintero escogió para ayudarlo a gobernar la ciudad. Le estamos poniendo la lupa, queremos saber quiénes son, qué han hecho, cuáles son más políticos, cuáles son más técnicos, y por eso desde la semana pasada hemos entrevistado a un grupo de ciudadanos críticos y expertos en ponerle el ojo a los secretarios. Pues esta semana continuamos con ese análisis de gabinete, y además de eso, al final de cada una de nuestras cápsulas que hablan de los secretarios, les haremos una pregunta. Hoy lunes comenzaremos con 2 y el resto de la semana con una. La idea es que respondan las 5 preguntas a través de nuestro WhatsApp 350-666-8436, y si están correctas y están completas, se llevarán una suscripción trimestral a la versión digital de Universo Centro, nuestro aliado editorial. Además de eso, regresa Ana María Betancourt con su cápsula de historia, arte y pandemias, y como es lunes, les tenemos una entrevista de un tema que habíamos tocado la semana pasada y hoy lo redondeamos: la economía solidaria o cooperativa como respuesta a otro mundo posible de lo que son los bancos y el sector financiero. Nos ayuda Osvaldo Gómez, gerente de la cooperativa Confiar, que además pues es uno de nuestros aliados editoriales también. Y para finalizar, como todos los lunes, la cápsula de cine y arte con la voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, y nuestro reportero Juanpa, a quien saludo por supuesto a esta hora. Juan Pablo Pineda, buenas tardes. Contanos por favor un poco más de este decreto que flexibiliza la cuarentena. Un saludo especial para ti, un saludo para Juanjo, para Yorani, para todo el equipo de casa, para los chicos, para quienes nos escuchan a esta hora por La Voz de las Estrellas, un saludo para toda la ciudad de Medellín, un saludo como siempre para mi amigo, con un abrazo grande. Y hoy vamos a empezar hablando del decreto presidencial que expandió un poquito la cuarentena. El pasado viernes, el presidente Iván Duque firmó el decreto 593, que amplía la cuarentena hasta el próximo lunes 11 de mayo, con el fin de continuar controlando la expansión del COVID-19 en el país y evitar la propagación del mismo. Este nuevo decreto presenta en total 41 excepciones, tanto para personas como para sectores, entre los que continúan el personal sanitario, la cadena de producción, distribución y almacenamiento de alimentos, la facilidad para la compra de elementos de primera necesidad, que ya habían sido eximidos en los 2 decretos anteriores. Sin embargo, en esta nueva regulación se presentan algunas excepciones diferentes, que permiten una apertura gradual para algunas actividades económicas y recreativas que hasta el momento estaban completamente restringidas. Entre las actividades que ahora estarán habilitadas se encuentra la facilidad para el inicio de labores como la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento
reparación, mantenimiento, transporte, comercialización y distribución de las manufacturas de productos textiles, de cuero y prendas de vestir, de transformación de madera, de fabricación de papel, cartón y sus productos derivados, y fabricación de productos químicos, metales, eléctricos, maquinaria y equipos. Igualmente, están exentas la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas y la ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la misma construcción, así como el suministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. En el decreto también se anunció que se permitirá la práctica de deporte al aire libre para personas de entre 18 y 60 años durante 1 hora al día y de manera individual. Este anuncio, que ya había sido anticipado desde el viernes pasado, implica un control necesario para las actividades locales, por lo que el alcalde Daniel Quintero anunció que las empresas que podrán retomar sus actividades deben registrarse de manera obligatoria en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas. Igualmente, desde el área metropolitana se anunció que los 10 municipios acordaron que las empresas deberán suministrar un protocolo de bioseguridad que deberá ser aprobado para la reactivación de operaciones. Escuchemos lo que dijo el alcalde Quintero al respecto. Lo primero es hacer énfasis en que no habrá reapertura del comercio. Algunas personas han creído que se va a reaperturar el comercio, no es así. Todos los alcaldes del área metropolitana hemos coincidido en que el comercio no se va a reaperturar en la ciudad de Medellín. En ese mismo orden de ideas y para evitar aglomeraciones, le hemos solicitado a los bancos y a la superintendencia financiera la apertura de los bancos en los horarios tradicionales que tenían antes. Nos está pasando que las aglomeraciones más importantes hoy las tenemos porque los bancos tienen cerradas muchas oficinas, pero además también restringidos los horarios. En ese orden de ideas, en esta nueva etapa, le pedimos a los bancos que extiendan sus horarios y abran las oficinas de forma tradicional, de modo que no tengamos hoy las aglomeraciones que se están presentando. Se va a autorizar la realización de deportes de 2 a 3 de la tarde. Muy importante, deportes individuales, esto es caminata, trote y bicicleta, pero en ningún caso se va a permitir el uso de gimnasios al aire libre. Adicionalmente, quienes salgan a hacer deporte deben utilizar también tapabocas, de ninguna manera grupal y a no más de 1 kilómetro de distancia del lugar donde viven las personas. Se ha unificado la medida de tapabocas obligatorio para todo el área metropolitana, tanto en espacio público, en el sistema masivo de transporte, como al interior de las empresas. Esto quiere decir que personas que sean encontradas sin tapabocas en el espacio público podrán ser sancionadas. La sanción es de 930.000 pesos, como establece el Código de Convivencia. Como medida para evitar que se presenten aglomeraciones, las autoridades locales y departamentales, al igual que varios gremios empresariales de la región, firmaron un documento en el que se comprometen a distribuir los horarios de trabajo en 3 momentos del día. El primero es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el segundo es de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el tercero es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los cambios no aplican para los horarios nocturnos. Sobre la plataforma Medellín Me Cuida Empresas, las autoridades indicaron que es una estrategia para controlar efectivamente el flujo de personas y las medidas necesarias por parte de las empresas para la protección de sus empleados. Escuchemos lo que dijo Aníbal Gaviria, el gobernador del departamento, sobre esto. Y adicionalmente quiero reiterar que la plataforma Medellín Me Cuida servirá como apoyo para acompañar y evaluar estas medidas. Como el mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lo ha mencionado, esta plataforma actuará en modo de prueba el día lunes y el día martes para que las empresas, los trabajadores, la ciudadanía en general pueda adaptarse más adecuadamente en este periodo de prueba. Quiero finalmente hacer 2 observaciones generales. Uno, con el apoyo de todos los antioqueños y antioqueñas, de todas las instituciones, la alcaldía de Medellín, las demás alcaldías de todos los municipios del área metropolitana y de toda Antioquia, los gremios, los empresarios privados, los medios de comunicación, el sector salud, los campesinos, todos los antioqueños y antioqueñas hemos logrado un positivo resultado en la contención del COVID-19. Ahora avanzamos a una nueva etapa que avanza con la reactivación gradual y segura de la economía, pero que tiene que continuar con todas las medidas para mantener la contención del COVID-19. Si bien el alcalde Quintero anunció que iban ya más de 100.000 registros empresariales en Medellín Me Cuida durante todo el fin de semana, hubo también muchas denuncias de fallas en la plataforma durante esos días, en las que se comentó que la misma se caía y que no permitía hacer el registro oportuno. Consultamos con la alcaldía, pero no nos han dado respuesta sobre qué ha sucedido con esta plataforma.
Y como reza el adagio popular en casa de herrero cuchillo de palo, pues este Valle del Software ha tenido bastantes falencias en seguridad informática, manejo de la información y predicciones con los datos. Saben mucho más, por ejemplo, de quiénes son y cómo están caracterizados los venteros ambulantes de su misma sociedad que la alcaldía, que es ese estado que se supone debería protegerlos en esta pandemia. Buenas tardes, Yorani Alzate, ¿qué me cuentas de los venteros ambulantes? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a mi equipo de trabajo y a todos nuestros oyentes. También le quiero mandar un saludo a todos los editores de Ciudad y a toda Casa Morada. Pues Laura, comencemos hablando de la carta que recibió este fin de semana Daniel Quintero. La Familia de la Calle es un colectivo que articula vendedores y vendedoras ambulantes y que nació para afrontar los efectos económicos y la vulneración de derechos que, según ellos, ha generado la pandemia y las medidas que se han tomado para atenderla. Ellos le enviaron una carta al alcalde Daniel Quintero con el objetivo de informarle acerca de la situación actual de un grupo de familias de este gremio de la ciudad de Medellín. En la carta, que circula también en redes sociales, expresan que ven con preocupación la situación de muchas vendedoras y vendedores ambulantes, porque se ven obligados a salir a trabajar para rebuscar el diario vivir, pues las ayudas del gobierno no les llegan aún o no son suficientes para sostener a sus familias. Para que usted se haga una idea de nuestra situación, nos gustaría compartirle algunos datos. El grupo de vendedoras y vendedoras que hacen parte de la Familia de la Calle se encuentran en edades entre los 25 y 45 años, siendo la mayoría mujeres. El 48% son madres cabezas de familia y el 50% están en condición de desplazamiento. El 6% son afrocolombianos, el 2% indígenas, el 4% población LGBTIQ y el 4% migrantes. Convivimos con 225 personas agrupadas en 52 familias y en promedio cada familia tiene 4 integrantes. La familia más numerosa es de 9 personas y la menos numerosa es de 2. De las 215 personas, los niños, las niñas y los adolescentes representan el 37%, siendo la población predominante. Los mayores de 50 años representan el 10%. La mayoría habitamos los barrios más pobres de la ciudad, principalmente en las comunas 1, 6, 8, 10 y 13. El 10% de nosotros no cuenta con agua potable ni energía y el 62% no cuenta con acceso a internet. El 99% del grupo se encuentra en el régimen subsidiado de salud. Los niños, las niñas y los adultos están experimentando cambios emocionales por razones del aislamiento y la angustia. Los más comunes son estrés, aburrimiento, tristeza, depresión y mal genio. El 68% no se encuentra inscrito en ningún programa del Estado y el 32% restante se benefician de familias en acción. En cuanto a la situación laboral, el 6% se encuentra trabajando y el 94% restante se encuentra en sus casas cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Luis Torres, uno de los líderes del colectivo, nos expresó que además de suplir estas necesidades que se han presentado con la pandemia, ellos piden que desde la alcaldía se creen canales de comunicación para que los vendedores y las vendedoras ambulantes puedan aportar en la creación del plan de desarrollo. Nosotros necesitamos que eso lo atiendan, ya sea desde las gerencias territoriales o desde una directriz, digamos, desde el mismo alcalde, en fin, pero que haya respuesta a eso, que es como lo urgente y lo inmediato, que también empecemos a generar canales para empezar a proyectar la formulación del plan de desarrollo, que aprovechemos el plan de desarrollo para que pues incluyamos programas que tengan el espíritu de la política pública nacional de vendedores y vendedoras ambulantes, que es la ley, por el año pasado se aprobó en agosto la ley 1988, que digamos da los lineamientos para que en el país se formule la política pública de vendedores y vendedoras ambulantes. Esa política pública habla de asuntos como el mínimo vital, como garantizar la dignidad humana del trabajador. Qué importante esta visión sobre el plan de desarrollo y la necesidad de una construcción positiva en ese documento para abarcar las necesidades de todas las personas y un plan de desarrollo que se ha pensado para este tipo de contingencias, ¿cierto? Que es un documento que nos ayuda como ciudad a prever lo que pueda pasar, porque sin duda la situación es tremenda, la situación es muy compleja y hay que solucionarla. Claro, no se soluciona con un plan de desarrollo inmediato porque ni siquiera ha sido construido, pero a lo que voy es, sin duda, es importantísimo que la construcción se haga
con previsión, con miras a futuro. Y la contingencia hay que resolverla porque no podemos dejar que la gente pase hambre. Es así de sencillo. Si quiere que nos mantengamos en nuestras casas, pues el Estado tiene que ayudar a las personas que tienen dificultades básicas. Y creo que a todo Estado le compete solventar las dificultades básicas de sus ciudadanos. Y además de que le competa al Estado, Juan, para resolver esas necesidades, yo tengo por decir que Medellín también le hace falta entender y entenderse a sí misma en su integralidad, no solamente por quienes la gobiernan, sino por nosotros los ciudadanos. Medellín es una ciudad muy desigual y es como si Quintero y bueno, esta administración en general pensara solo en la mitad de sus ciudadanos. ¿A qué voy? Claro, muy bacano los que tenemos acceso a internet y podemos hacer este noticiero, por ejemplo, muy bacano los que tenemos la oportunidad de ayudar a personas como Lubin, muy bacano los que pueden teletrabajar y teleestudiar, pero ¿qué pasa con un montón de gente a la que no le llegan ni siquiera los servicios básicos? Y como decimos en la nota, pues lo mínimo, el mínimo vital, esa renta básica que también en su momento proponía Daniel Duque y soportaba la veeduría del Plan de Desarrollo de Medellín. Hay familias que ni siquiera les ingresa 100.000 pesos mensuales. Hay familias que no solamente tienen hambre, sino que no tienen acceso a internet para inscribirse a una plataforma ni a Twitter para enterarse de las disposiciones que al alcalde le da por tomar a última hora. Entonces, este asunto de la comunicación en la ciudad también es muy importante. No estamos pensando en esos ciudadanos a los que ni siquiera les ha llegado la segunda revolución industrial como para pensar en una cuarta, o en ese valle del software, ese gran sueño que tiene Quintero. Pues todavía no se puede en una ciudad tan desigual como Medellín, no se puede. Y precisamente un reflejo de esta desigualdad es lo que ha venido pasando en ese sector de la vía al mar, bajo el Metrocable, en esos límites entre Vallejuelos y Olaya Herrera, la Comuna 7 y la 13. Contanos, Yuri, ¿qué pasó este viernes? En el noroccidente de Medellín, Comuna 7 Robledo, volvieron a presentarse actos de vandalismo cometidos por ciudadanos que reclaman ayudas humanitarias del gobierno en plena cuarentena por la COVID-19. El nuevo caso se presentó en horas de la noche del viernes 24 de abril de 2020, cuando un grupo de personas se congregó para protestar en la vía pública cerca a la UBA Nuevo Occidente, donde la alcaldía estaba entregando 450 mercados. Algunos de los manifestantes atacaron con piedras las instalaciones de la estación La Aurora del Metrocable, línea J San Javier, y le causaron daños en sus vidrios. Debido al caos, el Metrocable suspendió temporalmente su servicio en la línea J, que parte de la estación San Javier. Al respecto, el general Eliezer Camacho nos dijo que personal de la Secretaría de Inclusión Social y de la Personería habían tratado de apaciguar la situación, pero no fue posible. Y también indicó que fueron capturadas 5 personas, las cuales serán judicializadas. Como no fue posible llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que la alcaldía tiene un cronograma para entregar alimentos en esta comuna, estaba entregando más de 450 en la uva del sector. Estas personas arremeten contra el Metrocable La Aurora, causándole daño en sus vidrios principalmente. En la reacción policial se logra la captura de 2 personas, aprehensión de 3 adolescentes y se continuará con la investigación correspondiente, teniendo en cuenta que están violando el aislamiento preventivo. Ahí vamos a judicializar por el artículo 68 del Código Penal, pero igualmente por el daño en bien ajeno a estas personas. Solicitamos a la comunidad en general del Valle de Aburrá a no tomar vías de hecho en las necesidades. Las diferentes alcaldías, principalmente la alcaldía de Medellín con sus secretarías, están solucionando las necesidades que tienen las comunidades, que son reales, pero que se está haciendo un gran esfuerzo para que a todos lleguen las ayudas necesarias para que tengamos tranquilidad en el municipio. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Este viernes 24 de abril y el sábado 25 de abril de 2020 no se presentaron homicidios en Medellín. Sin embargo, este domingo, 26 de abril de 2020, ayer, en la comuna 6-12 de octubre, el barrio La Esperanza, fue asesinado Andrés Eduardo Londoño Cano, un hombre de 30 años quien representa
el homicidio número 111 del 2020. 111 seres amados que la violencia de esta ciudad, que es tan cruda y que no da tregua, nos han arrebatado. Y uno especialmente que siempre recordamos en esta sección, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro Migue, nuestro morador, que nos fue arrebatado el 17 de febrero de este año. Por él y por las otras 110 personas que han perdido la vida, por las 11 mujeres que han sido asesinadas por causa de ser mujeres, dedicamos un minuto de vida. Y a Morada Noticias también le ponemos el ojo a las noticias de Antioquia, porque es importante sobre todo cuando comunidades rurales, pero que también son ciudadanos, pasan dificultades, esta vez por cuenta del clima, a falta de COVID-19, que por supuesto les recordamos que ya vamos 452 casos en Antioquia. Pero ¿qué pasó este fin de semana en los municipios de Andes y Jardín Yurán y Alzate? Este viernes 24 de abril, en horas de la tarde, se presentaron fuertes lluvias en el municipio de Andes, suroeste antioqueño, las cuales causaron una creciente en el río San Juan, que generó alerta en la zona y afectó también el municipio de Jardín. Al respecto, nos habló Gonzalo Correa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Andes, quien nos dijo que afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero sí se reportaron afectaciones en 3 puentes que conectan a los municipios de Jardín con Andes, uno vehicular a la altura del sector La Mesenia y 2 peatonales en los sectores de Brazo Seco y La Meseta. El Cuerpo de Bomberos inmediatamente procedió a verificar la situación con llamadas a varios moradores de la zona y efectivamente se confirmó la situación y se procedió a evacuar en el municipio de Andes todos los ribereños del río San Juan en el área urbana, tanto desde el sector de Las Mercedes, La Arenera, barrio San Luis y el barrio Ferromesa y Brisas del San Juan. Más o menos a las 7:30, 7:45 bajó la creciente. Afortunadamente no hubo afectaciones en el casco urbano en el municipio de Andes. Posteriormente pues hubo información por parte de la comunidad de La Meseta y del municipio de Jardín de la afectación de unos puentes vehiculares y unos puentes peatonales, al igual que la inundación de varias viviendas. El día de hoy pues hicimos visita técnica en coordinación con el DAPAR, las autoridades de gestión del riesgo del municipio de Andes, del municipio de Jardín, al igual que los integrantes del Cuerpo de Bomberos, para hacer una inspección a los lugares donde ocurrieron los hechos y donde se encontró realmente la afectación de un puente vehicular que conduce a la vereda La Mesenia, el cual dejó incomunicado a La Mesenia en el municipio de Andes y a La Mesenia en el municipio de Jardín. Igualmente puentes peatonales que comunican a Brazo Seco municipio de Jardín y Brazo Seco en el municipio de Andes. Andes con una afectación de viviendas que quedaron incomunicadas, alrededor de unas 35 viviendas. Igualmente hay afectación de otro puente peatonal que corresponde al sector de La Meseta. Jaime Enrique Gómez Zapata, director del Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, DAPAR, estuvo en el lugar y estableció que la creciente del río dejó 3 viviendas inundadas y afectaciones en una tienda. Asimismo, las 140 familias que fueron evacuadas volvieron a sus respectivos hogares. Desde el DAPAR estuvimos hablando en comunicación con los alcaldes de estos 2 municipios para estar atentos pues a cualquier necesidad. Nos informaron pues que al momento de la creciente se
recomendó o se realizó la evacuación de 140 familias, quienes después volvieron a sus hogares ya cuando las condiciones del río volvieron a la normalidad, es decir, cuando bajó el nivel y pasó el riesgo. También se presentaron algunas afectaciones por inundaciones en 3 viviendas y en una tienda. Además, Jaime Enrique indicó que la alerta se mantiene no solo en Andes y Jardín, sino en los municipios de Betania, Concordia, Venecia, Salgar e Hispania que residan en los sectores ubicados a lo largo de la cuenca del río. Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Bienvenidos a una semana más, oyentes, de este análisis de gabinete que hemos venido haciendo en Morada Noticias, fijándonos en manos de quienes está la administración municipal, porque necesitamos a las personas más calificadas, sobre todo en estos tiempos de emergencia sanitaria. Nuestro invitado de hoy para opinar del gabinete de Daniel Quintero es Alejandro Echeverry, es arquitecto de la UPB, además es doctor en urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y es cofundador y director de Urbam EAFIT, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de esta Universidad de Medellín. Escuchemos qué opina Alejandro sobre el gabinete municipal. Para hablar del gobierno, del alcalde y de la gestión de la ciudad en este momento es como si hubiera pasado un ciclón que borró o cambió la lectura de los 2 o 3 primeros meses y del proceso que se llevaba y lo enfrentó con una realidad completamente distinta. Y en este sentido, los gabinetes y las personas y la capacidad de ellas es adecuado o no para tiempos normales o tiempos de crisis, y estamos en un periodo de prueba. Creo que esta situación excepcional también es una oportunidad para redefinir las prioridades. Yo creo que centrarse en problemas estructurales de las personas, de la gente de los territorios de Medellín, que posiblemente no estaban plasmados con claridad al principio del gobierno y en el plan, en el borrador del plan, y también para reinventar estructuras de gestión y plataformas de colaboración con el territorio, su gente y una gran cantidad de iniciativas y líderes que la ciudad tiene. Es para hacer una gestión más sensible e inteligente, sin ninguna duda. Pero en este sentido también hay que decir que los primeros meses que yo tuve oportunidad de tener contacto con algunos secretarios, también me dejaron claro a mí que el gabinete era compuesto en un gran porcentaje por personas capacitadas, jóvenes, con mucho entusiasmo, pero en su mayor parte con poca experiencia en lo público y con poco conocimiento de las entrañas de Medellín. Esto puede ser un problema que se verá más adelante. Pero también el gabinete tenía, dijéramos, como otra composición, llamémoslo más de la cultura tradicional de la política que Medellín yo creo ya había superado. Y en ese sentido, pues siempre para mí había un interrogante que espero que se resuelva bien y que la gestión de la alcaldía termine después de estos 4 años realmente siendo buena para la ciudad. Yo tuve oportunidad de reunirme en estos primeros meses de gobierno, o sea, antes de la pandemia, con algunos secretarios y no podría juzgar todavía su capacidad o su respuesta. En relación con la dirección de planeación y con la elaboración del plan, sí, sin ninguna duda quedé con una inquietud, un interrogante muy grande por la crisis que hubo, dijéramos, en la dirección de planeación, el cambio de su director anterior, Análida Rincón, y la entrada del nuevo director Jorge Mejía, y también ese cambio extraño en la coordinación por parte de las universidades. Nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos con quien dirigía la Universidad Nacional, y después, ¿cómo se traduce esto, dijéramos, en el plan que termina siendo un híbrido que yo creo que todavía no tiene mucha claridad? Bueno, aquí hay una inquietud grande que creo que la crisis da una nueva oportunidad para plasmar y que la dirección de planeación lidere realmente e incorpore en un plan revisado y reinventado una respuesta clara y aproveche realmente el momento que vive la ciudad para proponer temas estructurales que sin ninguna duda tendrán respaldo de muchas instituciones y actores de la ciudad. Hablando de algunos otros secretarios, me han hablado muy bien, yo no la conozco, la secretaria de Cultura, Lina Gaviria, ha convocado en esta crisis, antes también, ha liderado, dijéramos, mesas de acuerdos al sector cultural,
ha estado cerca de alguna manera buscando respuestas y me hablan bien de su talante. Yo tengo una buena opinión y creo que va a ser una buena gestión. Alejandro Mata, a quien no conozco, pero seguía en las redes y le sigo su línea, pues creo que es un joven entusiasta, el secretario de Juventud creo que está capacitado y convoca, dijéramos, a la generación que necesita convocar de alguna manera desde su cartera. Yo espero que lo haga bien. En este proceso y en estos meses he conocido a Alejandro Arias, quien es el secretario de Control Territorial. Me ha gustado, es un joven activo e inteligente, sin embargo, y creo que él lo reconoce así, con poco conocimiento de la ciudad y con poco conocimiento de la gestión de lo público. Como a él, yo creo que para otros también, este proceso de crisis, yo creo que le ha permitido aprender en un mes lo que se hubiera tardado 2. Y yo espero que eso le permita hacer una buena gestión. Carlos Cadena, Carlos Cadena, el secretario de Movilidad, es de la casa. Yo como director de Urban, pues estuvimos juntos. Él era el coordinador académico de Urban y lo conozco muy bien. Es una persona muy capaz, con una formación excelente en su campo. Además es una persona muy popular y líder de alguna manera de los debates de movilidad a nivel nacional, y es una persona que tiene principios éticos claros. Sin embargo, está en una cartera muy compleja. Tiene una oportunidad única de hacer un cambio estructural en la cultura de la movilidad de la ciudad con acciones emblemáticas e innovadoras. Sin embargo, no es fácil y no ha pasado en los últimos años que los alcaldes se jueguen políticamente por el tema de la movilidad para hacer cambios estructurales. Y ahí tiene de alguna manera un reto que miraremos cómo es capaz de solucionar. Pero bueno, tiene las herramientas para hacerlo. Laura, yo estoy muy de acuerdo con esa entrevista el día de hoy, porque la ciudad ha tenido estos problemas de los que nos habla Alejandro desde hace décadas, solo que las personas tenían la oportunidad de salir a rebuscarse al menos una libra de arroz, por decirlo así. Por eso también pienso que esta es una oportunidad para que Daniel Quintero y todo su gabinete piensen más en cómo hacer para llegar a todos los territorios. Y por otra parte, sí, es verdad, hay personas con poca experiencia en lo público, pero también con mucho conocimiento en la ciudad. Entonces creo que eso sirve mucho. El reto acá, pues, es aprender de ese momento para saber cómo gobernar los próximos años. Lau, yo creo que algo importante de la entrevista es encontrar nodos, puntos en común con asuntos que ya se han conversado y que se conversaron la semana pasada. Por ejemplo, que es en general un gabinete joven, lo que nos hablaba Hernando hace unos días, y pues se reafirma hoy, es un gabinete joven y eso trae una oportunidad y es una perspectiva interesante, ¿cierto? Cómo se construye la ciudad a partir de las juventudes, que son quienes la habitan de manera novedosa, ¿cierto? Porque igual hay que construir una nueva Medellín, más allá del discurso de Quintero, de cualquier político, hay que construir una nueva Medellín y seguramente un gabinete joven pues va a permitir eso. Ahora, yo sí estoy un poco de acuerdo con lo que dice Alejandro y es, hay que tener cuidado porque una cosa es que no tengan experiencia política, eso puede no ser un problema tan grande porque la experiencia en cualquier actividad se va alcanzando. Sin embargo, que haya poco conocimiento de la ciudad, ese sí es un problema. Y es un problema que van a tener que solventar aún más rápido de lo que lo estén haciendo. Y creo que para eso las gerencias territoriales pues, pueden ser una grandísima oportunidad si se integran. No puede ser que un secretario se encargue solamente de una y desconozca el resto de territorios de la ciudad. En ese caso creo yo que es importante que haya, repito, una integración y una integralidad. Yo me enfoco un poco en esta entrevista de Alejandro, sobre todo en lo que nos cuenta del secretario de Control y Gestión Territorial, Alejandro Arias García, no porque no confíe en él, sino que esta es una de las secretarías que más desatendidas ha estado y más inútiles resultan ser. La creó Aníbal Gaviria y pues en la alcaldía de Federico Gutiérrez prácticamente no se hizo nada allí porque Medellín sigue extendiéndose hacia sus laderas,
los grupos delincuenciales siguen loteando terrenos que no les pertenecen y bueno, este es un asunto que requiere mucho de ese conocimiento profundo de la ciudad que Alejandro nos mencionaba en su entrevista. Sin embargo, pues esperemos que Alejandro Arias pueda hacer lo mejor y que por supuesto esta contingencia le enseñe, como también dice el experto. Ahora, chicos, concentrémonos en nuestro concurso. Gracias a Universo Centro y la alianza que tenemos con ellos, podemos regalarles a ustedes oyentes una suscripción trimestral a la versión virtual del periódico que circula de esta manera por supuesto, la cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente escuchar Morada Noticias, escuchar especialmente esta sección de análisis de gabinete. Todos los días les vamos a hacer una pregunta y ustedes tienen que contestarla en nuestro WhatsApp 350-666-8436. Por hoy, como comenzamos este concurso, van a ser 2 las preguntas, para un total de 5 al final de esta semana, el jueves, pues porque este viernes es festivo. Quienes nos contesten las 5 preguntas, no importa si son el mismo día o contestan una por día, hoy 2 en este caso, pues lo importante es que al final de la semana tengan las 5 preguntas en nuestro chat de WhatsApp contestadas. El primer oyente que lo haga se lleva la suscripción trimestral. Entonces las 2 preguntas de hoy son: la primera, ¿quiénes fueron nuestros entrevistados la semana pasada? 5 personalidades que nos ayudaron a opinar del gabinete y que las pueden pastelear, por supuesto, en nuestro canal de mixcloud.com/moradastereo y también en nuestro Twitter, @moradanoticias. La primera, ¿quiénes fueron esas personas entrevistadas, esos ciudadanos críticos de la semana pasada que hablaron en esta sección? Y la segunda, según Alejandro Echeverry, director de Urbam EAFIT, que fue nuestra voz de hoy, ¿quién debería liderar realmente la construcción del Plan de Desarrollo de Medellín? Esas son nuestras 2 preguntas de hoy. La primera, ¿quiénes fueron los entrevistados de la semana pasada? La segunda, ¿quién debería liderar realmente la construcción del Plan de Desarrollo de Medellín? Según Alejandro Echeverry, director de Urbam. Ahí están las 2 preguntas que esperamos recibir hoy en nuestro WhatsApp 350-666-8436. Y por supuesto, el resto de la semana estaremos haciéndoles una pregunta cada día. Quienes tengan las 5 preguntas, más bien el primer oyente que tenga las 5 preguntas en nuestro WhatsApp 350-666-8436 se lleva una suscripción trimestral de la versión virtual de Universo Centro. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia. Roberto entró vacilante en la cabaña, se encaminó al lugar, descubrió a la anciana sentada y al advertir que estaba muerta, dio un grito, retrocedió deprisa con los ojos dilatados. Por Dios bendito, junto al hogar hay una mujer muerta. ¿Qué es esto? ¿Por qué está sola? ¿Por qué no la entierran? Oh Señor, y qué fetidez. Golmundo se sonreía. No hay duda que eres un hombre de arrestos, Roberto. Pero diste la vuelta demasiado pronto. Ciertamente que una anciana muerta y sentada de ese modo es un espectáculo singular. Pero si avanzas unos pasos, verás algo mucho más singular. Hay 5, Roberto. 3 en las camas y un rapuzuelo tendido sobre el umbral. Todos están muertos. Murió toda la familia y la casa se halla desierta. Por eso mismo está la vaca sin ordeñar. El otro le miraba aterrado y luego con voz entrecortada gritó de repente: «Ah, ahora me explico también por qué ayer los campesinos nos dejaron entrar en su aldea. Oh Dios, ahora lo comprendo todo. Es la peste, es la peste. Así, Dios me salve, Golmundo. Y tú has permanecido un largo rato dentro de la casa y a lo mejor hasta tocaste a los cadáveres. Apártate, no te acerques, de seguro que estás contaminado. Lo lamento, Golmundo, pero tengo que irme, no puedo continuar a tu lado». Quiso partir enseguida. Golmundo lo sujetó por el hábito. Mirábalo severo, con mudo reproche, y lo retenía firmemente mientras él pugnaba por soltarse. «Jovenzuelo», le dijo en tono amablemente irónico, «eres más sagaz de lo que pudiera pensarse, y probablemente tienes razón. Pero eso lo pondremos en claro en el próximo casal o aldea. Es muy posible que ande la peste por esta comarca.
Vamos a ver si de esta logramos también salvarnos. Pero lo que es dejarte ir, pequeño Roberto, eso no lo haré. Escucha, yo soy un hombre compasivo, tengo el corazón muy blando y cuando pienso que pudieras haberte contagiado allá adentro y que te dejo ir y que luego te tiendes en medio de los campos para morir solo sin que haya nadie que te cierre los ojos y te abra una fosa y eche sobre ti un poco de tierra. Ah, no, amigo mío. Entonces siento una angustia que me ahoga el corazón. Así pues, atiende y fíjate bien en lo que te voy a decir porque no lo repetiré. Los dos nos encontramos ante el mismo peligro que tanto puede alcanzarte a ti como a mí. Por consiguiente debemos continuar juntos y o bien sucumbimos ambos o nos escapamos ambos de esta condenada peste. Si te enfermas y mueres, yo te enterraré naturalmente. Y si es a mí a quien toca morir, harás como te parezca. Me entierras o te largas, tanto me da. Pero antes, querido, no debemos separarnos, fíjate bien. Necesitaremos el uno del otro. Y ahora cierra el pico que no quiero oír nada. Me voy al establo a ver si encuentro un cubo para que por fin podamos ordeñar la vaca. Así lo convinieron, y de allí en adelante fue Godmundo el que mandó y Roberto el que obedeció. Y a los dos le fue bien. Roberto no hizo ningún nuevo intento de huir. Necesitaremos el uno del otro. Esas fueron las palabras de Godmundo, personaje del libro que anteriormente escuchamos del escritor alemán Hermann Hesse, Narciso y Godmundo, escrito en 1930. Es una obra poco conocida en el que presenciamos el choque frontal y la posible reconciliación entre dos formas distintas y extremas de entender la vida. Actualmente vivimos entre choques de ideas y necesitamos el uno del otro, como se mencionó en el libro y ahora más que nunca. Los seres humanos somos seres sociales y como es sabido hemos vivido siempre en comunidades, nacemos indefensos y el periodo de crianza es muy largo. Para poder protegernos y poder proteger a las crías durante esa larga etapa de crecimiento, se crean lazos familiares muy profundos. Las familias además siempre se han unido en tribus y han construido poblados y ciudades cada vez más grandes. Han formado naciones y países, según los antropólogos, si sea para sobrevivir o simplemente para comunicarnos, el contacto con el otro es necesario para incluso repensarnos. Con esto iniciamos la flexibilización de las medidas de la cuarentena. La semana pasada el ministro del Deporte Ernesto Lucena indicó que podemos hacer ejercicio al aire libre y debe ser una actividad individual y no superar un radio de 1 kilómetro de distancia. Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, comunicó que el horario que tendrán los ciudadanos para hacer estas actividades será de 2 a 3 de la tarde, lo que nos permitirá despejarnos y respirar un poco. Desde el gobierno es válido el llamado que hace a la disciplina social. Esto significa que las personas autorizadas para retomar actividades deben seguir protocolos para cuidarse y cuidar a los otros sin necesidad de que alguien los esté vigilando. Las medidas que hemos llevado hasta ahora han permitido que 1.133 personas se recuperen del COVID-19, según el Ministerio de Salud. Lo que sí extraña mucho es que se tomen este tipo de decisiones, pero somos conscientes de que se viene lo más duro, o al menos eso fue lo que dijo el ministro de Salud Fernando Ruiz en una entrevista para el medio El País de España, en la que manifestó que sabemos que lo más duro está por venir, por eso tenemos un monitoreo permanente de diversos aspectos, como son el número de personas que cada paciente infecta, la ocupación de camas en cuidados intensivos, la movilidad de las ciudades, el número de transacciones financieras presenciales y el ritmo de crecimiento de nuevos casos, indicó. Es decir, no hemos llegado al pico y no se tiene muy claro en qué mes sería esto, y eso es lo preocupante. Ahora bien, mientras llega, la invitación es a seguir cuidándonos y cuidar unos de otros, y pese a las diferencias, encontrar como Narciso y Godmundo el descubrimiento de ese otro, muchas veces opuesto, y conciliar entre las realidades. Necesitamos vivir juntos. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo.
Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Esto es Morada Noticias, un noticiero que intenta alegrar sus días de cuarentena contándoles la información de manera diferente. Ayer, 26 de abril, es una fecha importante en la historia de Colombia. ¿Por qué? Juan José Velázquez Solarte en la magia de la edición de este podcast. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan en este lindo lunes 27 de abril. Hoy venimos con unos datos para combatir al poder un poquito históricos. Sucede que ayer se cumplieron 30 años del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez. Yo me imagino ya a más de uno de ustedes poniendo cara de conmoción, no por la noticia, sino porque no tienen ni idea de quién es Pizarro, o mejor dicho, quién fue Pizarro. Pero tranquilos que yo les cuento. Aquí comienzan estos datos para combatir al poder. ¿Ustedes se acuerdan que hace poquitos días les hablamos del M-19? Pues bueno, Carlos Pizarro León Gómez fue el último comandante que tuvo esa guerrilla antes de desmovilizarse y entrar en el mundo político y legal del país. Sí. Ustedes pueden pensar que el hombre fue un guerrillero cualquiera, uno más de los que cogen las armas y se va al monte a luchar por la revolución y esas cosas guerrilleras. Pero no es tan simple, porque Pizarro era un ideólogo verdadero, que fue capaz de abandonar las FARC por allá en 1973, estando en desacuerdo con las formas de esa guerrilla y decidiendo pertenecer a un grupo como el M-19, que siempre tuvo un carácter político indiscutible. Sí, el hombre siempre fue un tipo de idea, y ni siquiera haber sido detenido y torturado en el 79 en pleno estatuto de seguridad le cambió la perspectiva de que había que hacer la paz, pese a tener en las manos un fusil. Pizarro se convirtió en el líder del M-19 en 1983, cuando el comandante de la época, Jaime Bateman, se murió en un accidente de avión. Desde ese momento Pizarro comenzó la búsqueda de la paz con el gobierno de Belisario Betancur. Para los que no conozcan a Belisario, fue el presidente de Colombia entre 1982 y 1986. Un abuelito más poeta que político realmente. En 1985, luego de los lamentables hechos del Palacio de Justicia, Pizarro y sus compitas se tuvieron que esconder en las montañas, pese a ser una guerrilla urbana. En el 86, Virgilio Barco reemplazó a Belisario Betancur como presidente y llegó con una estrategia parecida a la de Uribe de fuerza con corazón. Ahí comenzaron 4 años duros de negociación, qué coincidencia, ¿no? Hasta que el 9 de marzo de 1990 el gobierno y el M-19 firmaron un acuerdo de paz que desmovilizó a esa guerrilla. De eso nació el partido político Alianza Democrática M-19, y Pizarro, que era un tipo que hablaba bonito, con buenas ideas y mucha elocuencia, se convirtió en candidato presidencial de inmediato. Lamentablemente, el 26 de abril de ese mismo 1990 asesinaron a Pizarro en un avión, siendo el tercer candidato presidencial asesinado para esas elecciones, tras Galán y Bernardo Jaramillo Osa, en un año terrible para aspirar a ser presidente. Se dice que lo mataron los paramilitares, incluso los Castaño fueron condenados, pero aún no se ha esclarecido todos los hechos. ¿Por qué les contamos de esto? ¿Por qué lo consideramos importante? Porque nosotros entendemos que la paz es un camino necesario para el país, porque la paz protege la vida, y para nosotros la vida es sagrada. Pizarro, pese a haber sido un guerrillero, fue una figura que buscó la paz del país, y su influencia fue determinante para los cambios políticos que se dieron en el país hace 30 años, que llevaron incluso al cambio de la Constitución. Postdata: si alguno de ustedes había quedado pensando en qué fue el Estatuto de Seguridad porque no sabe,
tranquilo que aquí le explico. El Estatuto de Seguridad fue una política de Estado entre 1978 y 1982 en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, con el que se buscaba combatir a los grupos insurgentes. Esa vaina fue jodida porque le dio demasiado poder a los militares, que muchas veces abusaron de actos como la tortura, las detenciones arbitrarias y demás actos más bien ilegales. Lau, yo creo que mirar a Pizarro y entender un poco lo que fue el M-19 permite comprender la política colombiana de los últimos 30 años, con muchos de sus matices, con los matices que nos gusten y nos desagraden según nuestras tendencias políticas e ideológicas, bien sean de derecha, bien sean de izquierda, o bien sean de ese espacio etéreo, extraño e indefinible al que le dicen centro, que nunca es centro. Pizarro sin duda es una figura muy mítica. No sé si tanto por sus acciones como tal, porque creo que políticamente no tuvo tiempo de desarrollar mayor cosa, pero también siento que sus posturas ideológicas y su influencia hacia finales de los 80 fue muy fuerte para configurar nuevas visiones políticas, y eso terminó influyendo obviamente en nuestra constitución, terminó influyendo en la manera en la que se hace el juego político. Es valioso y rescatable que haya sido una persona que propendía por la paz y que fue un guerrillero que terminó impulsando mucho la paz, pese a ser guerrillero y pese a sus acciones guerrilleras en muchos casos, que todos conocemos. Pero es importante porque siempre estuvo pendiente de la paz. Creo que los muy jóvenes deberían pegarle una leidita un poco al contexto del momento y a quién fue Pizarro, y pues a quienes nos gusta la política siempre hemos estado un poco atentos a lo que sucedió en ese entonces. Creo que 30 años después de la muerte de Pizarro nos muestran una Colombia que sigue estando estancada en muchos aspectos, pero que el proceso de paz con las FARC demuestra que sigue siendo el camino intentar sentarse con los grupos armados y hablar de paz en vez de buscarla mediante las armas, que muchas veces no sirve para nada. Con estos datos solo me queda por decir que a Colombia le falta mucho cambio, que a las personas de nuestro país le falta demasiado perdón, reconciliación y amor por el otro. Entender, perdón, que las personas pueden cambiar y que no es decir el que es no deja de ser, sino qué vamos a hacer para que el que fue no lo vuelva a hacer, para que sea mejor persona, para que aprendan a respetar los derechos del otro y a su vez darle paz y tranquilidad a todas las poblaciones. Pero claro, Yuri, no podemos hablar de el perdón y la reconciliación si también gran parte del país continúa viendo nuestro conflicto y nuestras diferencias en un blanco y negro. No es una cuestión de buenos y malos, es que los guerrilleros están desde ese otro lado y yo estoy aquí con la gente de bien. También hay que entender las motivaciones de mucha gente, sobre todo en la ruralidad, que los motiva a unirse a un grupo armado. ¿Y cuáles son esos vacíos que ha dejado el Estado, la familia y la sociedad para que eso suceda? Y por supuesto, en el caso histórico que fue el M-19, también pensar en cómo finalmente terminamos aniquilando la diferencia, bien sea de manera discursiva o por medio de las armas también y del poder estatal. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Donde allá suena
Al Blanco y Negro con su canción Astronautas nos ambientan la emisión de hoy, de este lunes 27 de abril de 2020. En un episodio como hoy de Morada Noticias les contábamos en qué consiste finalmente la flexibilización de la cuarentena en Medellín que se empieza a dar desde hoy. Además, ¿cuáles son los requerimientos de la familia de la calle, esta unión de vendedores informales y ambulantes que se creó en Medellín para exigirle a la alcaldía mejores garantías para poder vivir su cuarentena? Además, les contamos qué pasó este fin de semana con un chico asesinado en la Comuna 6 y además de eso el ataque que hubo con piedras al metrocable de la línea J. Además, cómo se atiende la emergencia en los municipios de Andes y Jardín por la avenida torrencial que se dio en el río San Juan este fin de semana. Seguimos con nuestro análisis de gabinete. Hoy tuvimos la voz de Alejandro Echeverry, el director de Urbam EAFIT, y nuestras dos primeras preguntas del concurso para ganar una suscripción de 3 meses de la versión virtual de Universo Centro, nuestro periódico aliado. Les recuerdo a los oyentes las dos preguntas. La primera, ¿quiénes fueron esas personas que entrevistamos la semana pasada para realizar este análisis de gabinete? Y la segunda, según Alejandro Echeverry, ¿quién es el que debería liderar la construcción del plan de desarrollo de Medellín? Recuerden respondernos a través del 350-666-8436 y al final de la semana les diremos qué oyente se lleva esa suscripción trimestral. Además de esto, Ana María Betancourt nos regaló hoy su cápsula de historia, arte y pandemias. Y por supuesto, Juan José Velázquez Solarte volvió con los datos para combatir al poder, recordándonos la vida del líder político Carlos Pizarro León Gómez, que fue asesinado un 26 de abril. A continuación, un contenido que les debíamos, porque como ustedes saben, oyentes, este noticiero también se realiza con el apoyo de la Fundación Confiar y precisamente por eso creemos mucho en la economía solidaria y quedamos de contarles en qué consiste a propósito de la conversación que tuvimos de que el gobierno en esta pandemia parece estar ayudando más a los bancos que a la gente. Juan Pablo Pineda. La semana pasada les contamos sobre la denuncia que habían hecho los congresistas Jorge Robledo y Jorge Gómez respecto de los favores que el gobierno nacional le está haciendo a los bancos del país al permitirles ganar utilidades por 500.000 millones de pesos por año durante varios años. Nosotros en Morada Noticias quisimos acceder a una visión diferente del sector financiero, por lo que hablamos con Osvaldo Gómez, gerente de la cooperativa Confiar, aliado nuestro, quien nos dio su perspectiva de lo que debe suceder con el gremio y cómo la banca puede ser más humana y solidaria. Le preguntamos en primera instancia qué opina sobre la situación de los bancos en Inglaterra, a los que se les impidió repartirse utilidades y en cambio usar el dinero ganado para reactivar la economía nacional. Esto fue lo que nos dijo. En relación a la pregunta de si los bancos colombianos deberían de haber hecho lo mismo que la banca inglesa, pues hay que decirlo que eso hubiera sido lo ideal, pero como son sociedades privadas, en la mayoría de los casos ya han hecho uso de la aplicación de las utilidades de acuerdo con las decisiones de asamblea y básicamente se han decretado los dividendos de las acciones en beneficio de los dueños. Esta es una situación que hubiera sido muy importante, pero no se hizo porque pues aquí prima básica y fundamentalmente el interés de los accionistas de obtener utilidades con relación al capital expuesto. Eso habla de una dimensión muy en el escenario del mundo financiero convencional, de los negocios, y aparta a los banqueros colombianos de una concepción que ni siquiera cumple pues con lo que hoy está muy en boga de la responsabilidad social empresarial, de desarrollar el objeto social, si bien con un interés de hacer negocios, pero también de entender coyunturas tan importantes como las que hoy tenemos. Esa condición pues ha llevado a que los dueños de los bancos estén esperando en muchas ocasiones es el apoyo del papá gobierno, de cómo los apalanca, y no solamente en oportunidades como estas, sino en muchas otras ocasiones donde definitivamente queda claro pues que los bancos no tienen ninguna intención desde el punto de vista de su concepción de asumir riesgos que ponga en dificultades sus inversiones de capital. Sobre el papel que el sector cooperativo va a jugar durante la pandemia y luego de ella, Gómez nos explicó las acciones que él cree se deben generar. Ahora, ¿cuál debe ser el papel del sector cooperativo? Pues en este momento el cooperativismo está jugando
muy en el escenario de generar los alivios para sus asociados, con el aplazamiento del pago de sus cuotas por 90 días, por 120 días, generando otras condiciones adicionales desde el punto de vista de no cobros, de transferencias, de uso de cajeros. Esto yo creo que pues, sirve como para paliar este momento de confinamiento y de pandemia, pero vendrá lo otro. Y ya hemos nosotros, desde el sector cooperativo, especialmente desde Confiar, indagado qué va a pasar cuando esto acabe, cuál va a ser el apoyo y respaldo de las cooperativas, por ejemplo, para que las personas puedan reactivar sus pequeños negocios. La mayoría de los pequeños negocios de los emprendedores van a quedar en circunstancias muy adversas. Muchos de ellos ya incluso no es solamente están cerrados por el confinamiento, sino que han dado el paso a cerrar de manera radical el negocio, a entregar los locales. En ese sentido, pues se vuelve muy interesante que el cooperativismo piense en trascender de esa concepción que tiene de entregar crédito de consumo a entregar crédito que permita el apalancamiento de pequeñas empresas, porque lo que se nos viene muy seguramente será un escenario de mucho desempleo, donde mucha gente va a tener que entrar al escenario del rebusque, mantenerse o entrar al escenario del rebusque, que es una situación bastante cruel, y que en ese orden de ideas el cooperativismo tendrá que replantear mucho su accionar, tendrá que tener una idea de mucho vínculo con las comunidades donde hace presencia, porque definitivamente una cooperativa que no se parezca a las necesidades de sus socios no tiene ninguna posibilidad de ser una entidad cercana a los intereses de la comunidad asociada, y eso deja definitivamente mucho que desear. Gómez también nos expresó qué es lo que cree que van a hacer los bancos fuertes del país una vez termine esta emergencia y cuáles van a ser sus acciones. Bueno, y volviendo a los bancos, pues hoy están supremamente cuestionados. Hay una idea muy negativa sobre su qué hacer. Me imagino que ya están pensando de manera muy especial en tener especialistas, y no solamente ingenieros, y no solamente administradores de empresas, y no solamente economistas, sino filósofos, historiadores, sociólogos que les ayuden a replantear su imagen, su discurso, para poder enfrentar una circunstancia muy adversa que se va a ver después de que esto acabe, pero indudablemente seguirán en una relación muy interesante con las empresas del gran capital. Ahí hay una simbiosis entre los bancos y las empresas del gran capital, y muy seguramente para ellos habrá recursos, y sobre todo en la idea de la importancia que tiene con entregar recursos a las grandes empresas, de mantener el empleo de la manufactura, el empleo de los proyectos de construcción. No es desligado de esa situación de que la apertura de lo que llaman pues del confinamiento inteligente empiece porque tanto las personas vinculadas al sector de la construcción como al sector de la manufactura sean los primeros que empiecen a trabajar. Igualmente, nos habló de lo que vendrá para las sociedades una vez concluya la emergencia y esta pandemia comience a disminuir. Lo otro es que ya que nos ponemos en un dilema muy importante de sociedad, muy importante, y es que si vamos a seguir teniendo el sentimiento de los seres humanos más en el bolsillo que en el corazón. Y esto lo digo no solamente porque esa sea la opinión generalizada de la gente en el sentido de que lo quiera practicar de manera consciente, sino que la cultura del capital nos ha llevado a este escenario, un escenario básicamente de consumo. Yo he venido planteando de que a la par del coronavirus tenemos el consumavirus. Ojalá pues que toda esta situación nos sirva para reflexionar. Hemos vivido momentos donde hemos vivido con poco ligeros de equipaje, y esperemos que tengamos esa posibilidad de que no caigamos presos nuevamente la sociedad de esa ambición de las entidades financieras que muy seguramente nos buscarán desde el punto de vista de su accionar comercial nuevamente como sujetos de crédito, que no es otra cosa, como yo ya lo he planteado en muchas oportunidades, ampliar la condena. Esperemos pues que el sector cooperativo tenga una capacidad muy importante de aprovechar lo que viene para consolidar una idea de que somos camino para generar muchas oportunidades para la gente que va a quedar supremamente golpeada. Conversación de arte, ciudad y amar.
como todo lunes, terminamos la emisión de Morada Noticias con el recomendado de cine que nos trae la conversación entre Juan Pablo Pineda y nuestra voz titilante pero elocuente de la radio, Felipe Palacio, que sé que se soya mucho su participación en este noticiero. Pipe, como todos los lunes, para mí es un placer saludarte para tener estas conversaciones de cine que siempre son muy agradables, y hoy vamos a hablarle a los oyentes, esta vez no en función de películas, sino en función de un director. Cuéntale por favor a nuestros oyentes con el saludo, ¿quién es ese director? Hola Juan y hola a todos los oyentes. Y para mí también es un gusto estar con vos hablando de cine y con la presencia imaginaria de todos los que nos suelen frecuentar. Sí, hoy vamos a hablar de un director llamado Tom Ford. Es un director que anteriormente a hacer películas es diseñador de modas, conocido por diseñar en Yves Saint Laurent y en Gucci, pues por ser director, creo, de esas dos empresas. Pero me parece un director tremendísimo. Las dos películas que nos vimos del director son A Single Man y Nocturnal Animals. Las películas son fantásticas. Es muy curioso porque inclusive en el debut, esa película es impecable. A Single Man, que fue el debut, es maravillosa. Bueno, en este caso fui yo quien propuso el tema, un poco a modo de trampa para que no habláramos directamente o de una sola película, sino que buscáramos referencias de un autor en su obra, y como Tom Ford tiene solamente dos, quizá podíamos ganar tiempo. Tú no las habías visto y me dijiste que te han parecido muy buenas las películas. A mí me parece muy interesante que te hayan gustado, porque yo siento que hay una gran labor artística en las películas y que se nota y que se siente mucho que es la mano de un creador que no solamente sabe de cine o entiende de cine, sino que entiende de un montón de cosas artísticas que logra plasmar. Habrás notado el juego que hay con los colores, el ritmo que tiene la película, que es muy a veces, sobre todo Nocturnal Animals, es muy de pasarela, un poco como inicia la película y se siente muy interesante. Creo yo que la construcción es especialmente artística en estas películas y por eso quise proponerlas en ese sentido. No sé a ti qué te parece. No, y tienen algo profundamente estético. Mira, yo creo que el tipo hace una crítica muy fuerte también a esa cuestión de las imágenes, a esa cosa del bienestar. También indaga un poco en las cuestiones del deseo, en lo superficial. Esas películas están llenas de preguntas. Yo sí resaltaré como para unir a ambas, tanto el inicio de Nocturnal Animals y el inicio de A Single Man tienen tanto la música como las tomas, algo muy sublime. En A Single Man, este tipo que se va acercando al desastre automovilístico y se acerca al tipo que está en la nieve ensangrentado, se acerca, se acuesta y le da un beso. Esa parte es tan bella y después empieza a despertarse. Y las dos preguntas que las dos palabras que yo te dije que aparecen en la película, que me parecen bellísimas, son las siguientes: que cuando uno despierta acontecen dos cosas, uno cae en cuenta del aquí y del ahora, el tiempo y el espacio. Y después con Nocturnal Animals vemos esta cosa que nos llama la atención, que es una exposición, y esa música tan fuerte. En ambas películas la música es muy intensa y es muy fácil identificar la conexión de estilo de ambas. La música, el estilo con el que bailan, las modelos, que son unas modelos muy particulares, y después verlas en escultura, y después indagar toda esta cuestión de qué es lo que verdaderamente desea la protagonista. En ambas películas hay una cuestión hay una pregunta por el deseo y por lo que llena de luminosidad la vida, y no lo responde con preguntas sencillitas. Totalmente de acuerdo contigo en eso. En ambas películas hay una mirada hacia el deseo y hay una mirada muy bella hacia el deseo, y también hay un punto que las conecta a las dos, y es ese retorno que va junto con el deseo, el retorno a aquello que fue y cómo se había configurado aquello que fue, cómo delineó eso lo que hoy en día somos y cómo mueve eso las acciones que vamos tomando. Eso me parece muy bello. Y sobre el inicio estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que Ford hace una ejecución muy interesante y me parece a mí que muy bien lograda, porque el inicio de entrada está diciendo de qué va a tratar la película. Cuando nuestros oyentes vean, por ejemplo, Nocturnal Animals, y vean a estas modelos que están bailando, van a notar que Ford está
está jugando a algo que uno puede considerar desagradable y que la película en muchos momentos, la historia que cuenta se va a tornar desagradable para un personaje de la cinta y que nosotros vamos a sentir también una cierta conmoción. En A Single Man también en el inicio nos están dando de una vez el tema de la película, nos están hablando de algo que es profundamente enternecedor y que uno lo va sintiendo y que cuando uno va mirando la película uno se apega mucho, no tanto al personaje, sino a los sentimientos del personaje. Creo que eso es algo muy bonito y en este caso estamos muy de acuerdo los dos. Tienes razón. Me gusta mucho eso que mencionaste acerca del retorno, de volver hacia lo que alguna vez nos proyectamos o lo que nos infundió mucha gracia, mucha fuerza, lo que nos nutría y siempre lo que llenaba de belleza cada una de las cosas que hacíamos. Y eso se muestra pues, muy fuertemente en ambas películas. Yo creo que sin hacerle suficiente justicia a lo que vimos, ya llega el tiempo de despedirse y bueno, nuevamente te agradezco a vos por recomendarlas y se las recomendamos a ustedes, oyentes, si es que quedaron antojados de las películas. Pipe, tienes razón. Hoy lamentablemente por tiempo no pudimos hacerle justicia a las películas, pero seguramente van a entrar en el podcast que estamos construyendo. Le recordamos a los oyentes. Ya próximamente lo tendremos y seguramente estas dos películas que merecen muchísimo más tiempo estarán ahí. Invitados a verlas y Pipe, a vos muchísimas gracias y nuevamente dentro de 8 días nos estaremos hablando. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.